Intervalos y semirrectas. Vamos a definir el concepto primero de intervalo y después de semirrecta. Un intervalo representa un conjunto numérico comprendido entre dos valores, dos números reales. De manera que si aquí hemos representado esos dos números reales con dos letras, tienen que estar ordenados de menor a mayor. Eso quiere decir que la A tiene que ser un número menor que la B. Pues bien, tenemos varias formas de representación. Si nosotros representamos con símbolos a partir de paréntesis o corchete, tenemos que tener en cuenta que el paréntesis significa que el extremo sobre el que se coloca no se incluye y si aparece un corchete, el extremo sobre el que se coloca sí que se incluye. Es decir, que el primer intervalo, el que abre paréntesis A, B, cierra paréntesis, pues serían los valores reales que están entre A y B. Es decir, los valores reales mayores que A y menores que B. La expresión algebraica, que es la que nosotros tenemos que, o con la que nosotros vamos a trabajar, será de la forma X pertenece a R, es decir, estamos diciendo ahí los números reales que cumplen con esta línea oblicua, significa tal que, es decir, que cumple la condición, que son mayores que A y menores que B. Esa expresión algebraica, si nosotros lo trasladamos a una representación gráfica, se representa desde A hasta B en la recta real, teniendo en cuenta que tiene que ser puntos abiertos cuando son paréntesis, porque el punto abierto se identifica con el extremo representado con paréntesis y eso significa que ese extremo no se incluye. Entonces, si nosotros colocamos el siguiente, que sería corchete A, B, cierro corchete, significa que son los números reales que cumplen, que son mayores o iguales que A, es decir, que la A está incluido dentro de lo que sería este intervalo, menores o iguales que B, es decir, que la B también estaría incluida dentro de ese intervalo. Y ese corchete se representa, como decíamos, con ese punto abierto en la representación gráfica. El resto de intervalos, los que se llaman intervalos semiabiertos, abierto por un lado, cerrado por el otro, se representa de una manera análoga, teniendo en cuenta que el mayor igual o el menor igual se coloca justo donde se incluye y la desigualdad estricta, es decir, mayor o menor, se coloca donde no se incluye, es decir, donde aparecen los paréntesis. Punto abierto donde el paréntesis, punto cerrado sobre el corchete. Las semirrectas tienen un único extremo y esa semirrecta empieza o bien en menos infinito o bien termina en más infinito. Aunque aquí en la representación no aparezca, pero el más infinito no se entiende sin el signo más, porque cuando nosotros en álgebra representamos infinito, estamos simbolizando tanto el más como el menos. Aquí en este caso, cuando son intervalos que se van a representar sobre la recta real, en realidad el infinito, el más infinito o el menos infinito lo que nos da es una orientación, no es un número, sino que nos expresa que si indica menos infinito, significa que la semirrecta se traslada hacia la izquierda y si es al más infinito, la semirrecta se traslada hacia la derecha. Pues nada, la nomenclatura, la expresión algebraica sería análoga, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la semirrecta que empieza en el menos infinito y termina en A, se representa con paréntesis menos infinito, desde menos infinito hasta A, y lo que hacemos es que señalamos con una flecha gráficamente hacia dónde se traslada esa semirrecta y después el punto abierto en el extremo que nosotros indicamos. Realmente lo que estamos representando son los valores reales, los números reales que cumplen, que son menores que A. Es decir, que ahora el infinito no se representa porque indicar que es mayor que menos infinito es una obviedad y eso en álgebra, como es un lenguaje que tiene que ser lo más reducido posible, no se incluye y solo diríamos que serían los números menores que A. Lo mismo para los corchetes. Conclusión, lo que tenemos que tener en cuenta es que si expresamos con el lenguaje usual un intervalo, si aparece corchete, se representa con un punto cerrado en la representación, lo que sería gráfica y algebraica, con una desigualdad que no sería estricta, y cuando nos aparece un paréntesis se representa con un punto abierto y algebraicamente con una desigualdad que sería estricta, es decir, que no se incluiría el igual.